No es por hacerles desaire, pero ya no soy del vicio. No, sí he sido rete borracho, como pocos lo hayan sido. Pero ahora sí ya no tomo, man que me lleven los pingos. Pobrecita de mi vieja, siempre tan buena conmigo. Nomás para que no sufriera, llegué a quitarme del vicio. Pero poco duró el gusto. La de malas se nos vino. Y una noche de repente quedó como un pajarito. Y yo siento en mi conciencia que fue mi vicio maldito lo que hizo que nos dejara solitos, a mí y a mi hijo. Me sentí desesperado de verme solo conmigo. Siempre solo recordando al ángel que había perdido. Entonces, para no pensar, volví a darle recio al vicio. Y al salir de mi trabajo compraba litros y litros de vino y regresaba a mi casa, donde me aguardaba mi hijo. Y ahí estaba trago y trago hasta verme bien servido. Entonces veía a mi prieta que llegaba a hablar conmigo. Y comenzaba a decirme cosas de mucho cariño, como si estuviera viva, como si nunca se hubiera ido. Y entre tanto, mientras que mi hijo se abrazaba a mí asustado, diciendo el pobre niño: ¿dónde está mi mamacita? Dime dónde está, papacito. Es verdad que te está hablando, pero ¿cómo yo no la diviso? Pues que no la ve, tarugo. Vaya que le haga cariños. Y el pobrecito lloraba y pelando sus ojitos buscaba, rete asustado, aquella a quien tanto quiso. Una noche al regresar, ay Jesús, lo que diviso. Hecho bola sobre el suelo estaba tirado mi hijo, risa y risa como un loco, y pegando chicos gritos. Entonces en la mesa vi la botella del refino. Luego me di cuenta y me puse retemuino. ¿Qué has hecho, escuincle malvado? Voy a romperte el hocico. Y con una voz de angustia que no he de olvidar me dijo: no me pegues, papacito. Fue por ver a mi mamita como cuando habla contigo. Fue para que ella me besara y que me hiciera hartos cariños. Desde entonces ya no tomo, aunque ande con los amigos. Y cuando quiero rajarme, nomás me acuerdo de mi hijo. Y entonces sí ya no tomo, man que me lleven los pingos. Yo me llamo José Luis García Hernández. Yo vengo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, iba con una ilusión de Estados Unidos, más sin embargo no alcancé a llegar. El tren carguero me trozó en mi brazo, a la cual ando pidiendo el apoyo de ustedes algunas veces, ¿verdad? Yo llegué al DF por unas situaciones a la cual me trajeron los médicos. Cuando yo lo perdí. Yo vivo en la calle callejera, porque me gusta drogarme, me gusta tomar, me gusta alcoholizar, todo eso. Me vine para hacer una nueva vida, seguramente. Quisiera que mi padre y mi madre me abrazaran. ¿Cuál es la razón oculta por la cual un individuo, pese a experimentar desesperación y sufrimiento a causa de las pérdidas afectivas, sociales, económicas y familiares que su adicción al alcohol le cobra día a día, no puede abstenerse de tomar? ¿Cuál es ese elixir tan irresistible que resulta invencible a la voluntad de millones de seres humanos víctimas, no obstante su enorme potencial de destrucción? Al alcoholismo se le ha vinculado y documentado como el principal agente generador de divorcios, desempleo, criminalidad, violencia familiar, accidentes fatales,
riñas callejeras y domésticas, maltrato y abuso infantil, pérdida de fortuna, detrimento en la productividad y causante de múltiples enfermedades relacionadas con el sistema cardiovascular y nervioso, así como todos aquellos padecimientos de alto riesgo y contagio como el VIH y tuberculosis, entre otros, debido al debilitamiento en el sistema inmunológico. Sin embargo, el consumo del alcohol sigue incrementándose de manera alarmante en todo el mundo, considerado por la Organización Mundial de la Salud como un severo problema de salud pública, señalado como el segundo lugar mundial entre los agentes de riesgo para contraer enfermedades y provocar discapacidad. Para entender esta patología, habría que descifrar patrones culturales y factores biológico-genéticos y el cómo estos interactúan entre sí. La ciencia ha podido demostrar que hay más de un gen responsable a la propensión de padecer alcoholismo. Ahora se enfrenta al reto de lograr identificar clínicamente a los individuos vulnerables y portadores del gen o genes predisponentes, y el encontrar un tratamiento clínico exitoso que permita prevenir y curar el alcoholismo. Pero lamentablemente por ahora no existen medicamentos que curen esta enfermedad. ¿Por qué para muchos bebedores la vida no adquiere sentido si no es a través del alcohol como mediador para celebrar, llorar, divertirse, esperar, relajarse, negociar u olvidar? Hacen de la bebida su amo y señor al que veneran y entregan familia, dinero, estabilidad social y emocional, la salud e incluso la vida misma. Y les retribuye su lealtad con la morgue, la cárcel, el hospital, o bien con una prolongada existencia en la más absoluta y profunda soledad. Aún incluso aquellos personajes que en su momento fueron sus parias o compañeros de juerga, se alejaron sin decir adiós. Tal vez porque el alcohólico, a medida que su enfermedad avanzó, dejó en algún momento de ser un individuo gracioso, y se convirtió en alguien ofensivo o necio o literalmente en un bulto al que había que soportar y cargar con él. El alcohol se vuelve el compañero de risas eufóricas, llantos incontrolables, fatigas, episodios patéticos y viajes al borde del precipicio. Pero aún así, el alcohólico lo ama y lo odia. Se vuelve una relación sadomasoquista entre el alcohol, como el verdugo que da a beber los licores del infierno, y el que lo toma, como su incondicional esclavo y siervo. El alcohólico no toma alcohol, el alcohol lo toma a él. El alcohol te quita el estrés, te relaja, igual que la marihuana. Hace mucho carajo. Hace 10 años, no, 9 años, porque hace un año salí del reclusorio. El aliciente es algo que te excita a hacer algo que no quieres. O sea, por ejemplo, yo puedo estar toda más aquí, pero si se me acaba, y ya ando pedo, me levanto y te quito la pinche cámara. Lo que es. El alcoholismo es el padecimiento más devastador que existe por su enorme poder de destrucción, tanto para el que lo padece como para sus seres queridos y entorno profesional, familia, hijos, trabajo. Y no obstante, el alcoholismo es una enfermedad perfectamente documentada. No despierta en los familiares la misma comprensión y tolerancia que provoca un enfermo con cáncer o cualquier otra, sencillamente porque otros padecimientos, pese a la afectación en la economía familiar, por lo costoso de los tratamientos o los cuidados exhaustivos que requieren, el enfermo no decepciona ni lastima los sentimientos de sus seres queridos, como sí ocurre con las familias de los alcohólicos. Son muchos los casos de individuos que bajo un estado etílico golpean al cónyuge, a los hijos,
se consumen el gasto familiar en sostener su adicción, incomodan a la familia por su comportamiento violento o de hazmerreír en las reuniones, y por el dolor y vergüenza de los hijos, padres o pareja al ver a su ser querido en estado de inconsciencia, a veces lamentablemente sucio y maloliente. Esto aunado a la enorme desesperación e impotencia de todos los que le rodean por impedir que continúe tomando, por impedir que se siga destruyendo y destruyendo a los que le rodean, por no lograr convencerle de la gravedad de su adicción y del fracaso de persuadirle de tomar la decisión de rehabilitarse y dejar de tomar por siempre. Mi nombre es Iván Alberto Alonso. Todos me conocen como Ivana, soy homosexual, soy de la ciudad de Aguascalientes. La entrevista que les voy a dar es por parte de mi familia, todo lo que ha pasado por medio del alcohol. A causa del alcohol, mi mamá es lesbiana. Cuando yo nací, ella me regaló con una de sus exnovias. Entonces, cuando yo viví con ella 6 años, Cuando yo cumplí 6 años, ella fue y me quitó con la persona con la que me había regalado. Ya fue cuando ya me di cuenta de que ella era mi mamá, me contó la verdad. Entonces, ella empezaba a tomar, se iba a los bares, regresaba en la noche, me maltrataba, me pegaba, me golpeaba. A la vuelta de mi casa había una delegación, la delegación de insurgentes. Iba yo diario y iba sangrando porque a veces me descalabraba, con el cinto me pegaba en la cara, en varias partes del cuerpo. Ella estaba allí con unos amigos, entonces empezaron a tomar. Todos eran hombres y ella se quedó dormida. Y a los hombres a mí me empezaban a besar de acá. Y yo le gritaba a ella, pero ella por estar tan alcoholizada y drogada, no me escuchaba. Ella le comentaba al día siguiente que lo que había pasado y no me la creía, decía que yo era el que provocaba todo eso. Eran dos recámaras. Me acuerdo que mi mamá se quedaba en una y mi hermana y yo nos quedábamos en la otra. Siempre nos metíamos al cuarto, pero nunca nos encerrábamos y esa vez me acuerdo que se metió el hombre. Fueron dos hombres, pero uno fue el que me tocó a mí. Y ya me empezaba a besar y me decía que si teníamos relaciones sexuales. Y yo decía que no, que a mí no me gustaba. Decir, no, es que tu mamá nos trajo y queremos estar contigo. Y decía que, pues que no, nunca he buscado. Yo sí le decía porque la persona con la que me regaló todavía la quiere, le decía, busca ayuda, Cecilia, busca ayuda para que salga de este problema, pero ella decía que no, que ella le valía madre, no quería. Desde los 14, sí me contaban, desde los 14 años le gustaba tomar. Digo que desde chiquilla la corrieron de la casa por ser ella lesbiana, la corrieron y desde ahí empezó a tomar, se empezó a quedar en la calle. Yo no tomo porque no quiero seguir el mismo ejemplo de mi mamá, de lo que hice con sus hijos, de corrernos, de maltratarnos, de vendernos y de nunca darnos amor. Esta desesperación no solo la padecen los familiares del alcohólico, también al empezar a recibir las facturas que su adicción le cobra, sufre. Y sufre mucho. Y entre intentos vanos por dejar el alcohol, decide abstenerse de tomar por semanas, meses e incluso algunos años, creyendo que mediando distancia entre copa y copa se curará del alcoholismo. Pero, lamentablemente, no es así. El alcoholismo es incurable y el individuo que lo padece, al volver a tomar una copa, una extraña manifestación física y mental del propio organismo volverá a enrolarlo en la bebida, posiblemente con mayor intensidad. Buenas tardes, mi nombre es José y soy un enfermo alcohólico. No me gustaba la sustancia, no me gustaba el sabor. Sin embargo, el efecto fue lo que me empezó a atraer de ello. Al correr el tiempo y cuando yo me sentía mal por cualquier emoción, buscaba el efecto de esas sustancias. A causa del alcoholismo, de lo que he perdido han sido bienes materiales, dinero, tremendamente endeudado quedé a causa del alcoholismo, familia, prácticamente por el desarrollo y la actividad alcohólica, tuve que divorciarme, dejé de ver a mis hijos durante un largo tiempo.
se va perdiendo la confianza en la familia, en los seres humanos, en maestros, en guías, en mentores, y también ellos a su vez en uno, porque el enfermo alcohólico empieza a deteriorar su conducta en todas sus áreas. Yo necesitaba dinero y empezaba a pedir prestado dinero. Necesitaba más aún dinero para poder pagar las primeras deudas y empecé a robar. Entonces era como una bola de nieve cuesta abajo. Esto ha sido confirmado por un sinnúmero de alcohólicos y médicos, quienes definen este proceso como una especie de alergia, la cual se manifestará en el instante mismo en que se ingiera el primer trago de alcohol. La Asociación Alcohólicos Anónimos atinadamente alerta a sus afiliados con la sabia advertencia: una gota de alcohol es demasiado y 1000 copas no son suficientes. En pocas palabras, esta sentencia define el proceso de intoxicación que sigue después de que el organismo de un alcohólico identifica, aunque sea en mínima dosis, la bebida embriagante en el organismo. Mi nombre es Jesús Ramírez Bermúdez. Pues el alcoholismo, efectivamente, yo lo abordo desde el punto de vista de una enfermedad, aunque digamos que eso está abierto a un debate, ¿no? Desde el punto de vista social y desde otros puntos de vista, pero creo que verlo como una enfermedad tiene algunas ventajas. Primero, para no provocar una estigmatización del alcohólico, que también produce un rechazo social e impide alternativas de tratamiento. Y por otra parte, porque creo que la visión médica nos da algunas pistas importantes que quisiera comentar contigo el día de hoy. Por ejemplo, en relación con la neurología del alcoholismo, en relación con la genética del alcoholismo y de algunas perspectivas de tratamiento. La dependencia al alcohol y el abuso de alcohol son dos fenómenos que con frecuencia se combinan, pero no son sinónimos. Esta reacción del cuerpo ante la presencia de una sustancia etílica se caracteriza por desatar una necesidad imperiosa en el alcohólico por beber. De ahí que ingiere a grandes tragos una copa tras otra, tras otra. Durante este proceso, el organismo pierde el sentido de saciedad. Esto explica el por qué el alcohólico bebe incontrolablemente. A esta característica se le denomina la sed alcohólica. Generalmente los individuos que no están afectados por esta enfermedad pueden reconocer los síntomas incipientes de un estado de embriaguez y pueden dejar de tomar en el momento en que les plazca, porque su organismo responde claramente ante los síntomas de alteración en el cuerpo, tales como lentitud al hablar, pérdida del equilibrio, visión borrosa, dificultad para focalizar, malestar estomacal o dolor de cabeza. Y pueden oportunamente decir: no me siento bien, se me está subiendo el alcohol. Expresión popular en la jerga de la población. O simplemente decidir: ni una copa más. Pero en este proceso de determinar los estragos de la ingesta excesiva, estriba la enorme diferencia entre un bebedor de bajo riesgo y de un bebedor de alto riesgo. Quien es víctima de la enfermedad del alcoholismo, su cerebro no codifica ni envía los mensajes de saturación al organismo, y aunque todos los que están cerca de él o ella intenten persuadirle para que deje de tomar, los esfuerzos serán infructuosos, porque el alcohólico deja de ser dueño de su voluntad. Es el alcohol quien se ha adueñado de la voluntad del enfermo. Estás tomando demasiado. Ya vámonos, por favor. Mira en qué estado te encuentras. Me prometiste que solo tomarías 2 copas. La Asociación Alcohólicos Anónimos define al alcoholismo como una enfermedad caracterizada por una obsesión mental, aunada a una compulsión física. Entendiendo por obsesión mental una idea fija por beber, y por compulsión física un deseo involuntario que no le permite decidir cuándo hay que parar de beber y de controlar sus tragos. La Organización Mundial de la Salud, desde 1954, dictaminó al alcoholismo como una enfermedad de carácter físico, psíquico y social, que además es progresiva, incurable y mortal. Es incurable porque a la fecha no existe una medicina que la controle. Es progresiva porque siempre va de menos a más. Y es de consecuencias fatales porque lleva implícito el deterioro de la persona, tanto físico como moral.
La enfermedad puede llevar al individuo hasta la locura y más aún, hasta la muerte. Existe una predisposición genéticamente predeterminada a la adicción de sustancias. Este desorden crónico tendrá etapas de control y otras asintomáticas, pero estas se mantienen potencialmente en el organismo del paciente, y este puede ser de un joven, un niño, un adulto, hombre o mujer, rico o pobre. A medida que se abuse del alcohol, los síntomas de la enfermedad se manifestarán claramente. Esto revela el por qué algunas personas pueden sentirse atrapadas por el alcohol y otras no. De todos modos, el factor condicionante es el hábito de beber. El uso de bebidas embriagantes es el símbolo que la sociedad erróneamente utiliza como el elemento mediador insustituible en las reuniones para celebrar y brindar. Sin embargo, más allá de usos y costumbres arraigados por generaciones, existe una dramática realidad envuelta en sueños y quimeras de falso bienestar. El creer que el alcohol mantendrá al individuo en un estado de viva emoción es falso. En realidad, las bebidas embriagantes, contrario a lo que comúnmente se piensa, son depresoras del sistema nervioso central. El alcohol, una vez en la sangre, se distribuye por todos los órganos del cuerpo humano, afectando de forma especial al hígado y al cerebro. Durante el proceso de metabolización del alcohol, el individuo experimenta dos fases. En la primera, y debido a la reducción de las células nerviosas en el cerebro, se presenta una leve euforia y menor inhibición. Se produce entonces una falta de percepción del riesgo y se liberan impulsos primitivos que en circunstancias normales la persona reprimiría. Y como segunda fase, se advierte un decaimiento profundo y tristeza, malestar estomacal, dolor de cabeza, sensación de cansancio extremo, remordimientos, etc., conocido en términos coloquiales como cruda física y emocional, la cual no necesariamente se presentará al día siguiente de haber tomado. Esta puede presentarse a unas horas de iniciar la ingesta excesiva de bebidas embriagantes. Durante las primeras horas de la ingesta, el alcohol actúa como un sedante en el sistema nervioso. Posiblemente por esta causa, muchas personas, ante un problema devastador, deciden refugiarse en la bebida, buscando inducirse estados alterados de conciencia para que le ayuden a olvidar, o al menos a letargar el sufrimiento. Pero contrario a lo que esperan, el consumo de alcohol transcurridas varias horas los sumirá en un estado de profunda melancolía y malestar. Cerrar los ojos ante la realidad, evadirse de la tristeza y de los retos cotidianos, por difíciles o dramáticos que estos sean, pueden llevar a un individuo por caminos tortuosos y sin retorno. Expertos terapeutas sugieren el identificar oportunamente situaciones emocionales de confrontación espiritual que están fuera del control de quien los vive. Momentos conocidos como las noches oscuras del alma, etapas durante las cuales el sufrimiento parece inacabable, períodos o rachas en los que todo parece ir mal. La pérdida en todas sus manifestaciones constituye la piedra de toque de la depresión, y esta entraña todo un proceso neurológico y bioquímico en el organismo, desencadenando una depresión. Padecimiento que incluso muchas veces se presenta espontáneamente en el organismo, aún sin mediar un evento traumático de por medio, debido a ciertas alteraciones en los neurotransmisores. Lamentablemente, muchas personas experimentan desesperación, impotencia y decaimiento, signos típicos de la depresión,
y optan por el consumo indiscriminado de alcohol en lugar de acudir oportunamente con un médico internista o con un neurólogo o psiquiatra que les administre un tratamiento farmacológico controlado y apoyo terapéutico. De ahí que un porcentaje enorme de personas con depresión y ansiedad no identificada se refugien en el alcohol